Recuerdo cuando era niño, que las vacaciones parecían eternas. Los días tenían el aroma del pasto y del sudor, el eco de las risas en la calle y la sensación de que la vida entera cabía en una tarde de juegos. Hoy, en cambio, miro hacia atrás y siento que los años vuelan, que apenas cierro los ojos y ya llegó otra Navidad. ¿Te has preguntado por qué el tiempo parece acelerarse con los años? Recuerdo aquellas tardes en que el sol parecía resistirse a esconderse, los interminables juegos de pelota, escondites o divertidas tertulias nocturnas. Las vacaciones de colegio eran un océano interminable de tiempo. Cada día tenía algo nuevo, un lugar por descubrir, una historia por inventar. En la infancia, la vida se desplegaba como una promesa infinita. ¿Recuerdas cómo una semana de vacaciones podía parecer un año entero? Nuestra percepción del tiempo se altera drásticamente con la edad. Cuando tenemos 10 años, un año representa el 10% de nuestra vida, lo que hace que el tiempo se sienta más prolongado. Sin embargo, a los 50, ese mismo año constituye apenas un 2%. Esta aceleración no es una realidad objetiva, sino una transformación de nuestra perspectiva. La teoría principal sugiere que esta sensación de que el tiempo transcurre más rápido se debe a la proporcionalidad. Durante la niñez, cada experiencia es novedosa y expande la percepción del tiempo. En la adultez, las rutinas y la disminución de novedades lo compactan. ¿Cómo sientes un año hoy en día? ¿Largo o fugaz? San Agustín ya lo decía hace más de 1000 años. Si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé. Pero si intento explicarlo, no lo sé. Y Henry Bergson distinguía entre el tiempo del reloj y el tiempo de la conciencia, ese que se dilata en la infancia y se comprime en la adultez. ¿Te has preguntado si lo que llamamos tiempo no fuera una medida externa, sino la forma en que lo vivimos por dentro? Hoy, los días parecen repetirse. Entre rutinas, responsabilidades y compromisos, sentimos que las semanas se escurren sin darnos cuenta. Los hijos crecen, los amigos cumplen años y despedimos a otros. Todo parece volar como hojas en el viento. ¿Hace cuánto no vives un día que recuerdes para siempre? La mente registra más tiempo cuando vivimos cosas nuevas. El cerebro guarda mejor lo nuevo. En la infancia, todo eran primeras veces. La primera bicicleta, el primer viaje, el primer beso. En la adultez, cuando los días se parecen demasiado, la memoria registra menos. Al mirar atrás, sentimos que todo pasó demasiado rápido. Antes, sabíamos de memoria el número de mamá, el cumpleaños de cada amigo, la dirección de la casa donde crecimos. Hoy, confiamos en que el teléfono lo recuerde por nosotros. Pero cuando la memoria se delega, ¿qué queda de nosotros? A medida que envejecemos, el cerebro experimenta cambios que alteran nuestra percepción del tiempo. La disminución de estímulos y la ralentización del procesamiento neuronal, junto con una menor producción de dopamina, hacen que nuestro reloj interno funcione de manera diferente. Factores psicológicos y biológicos también influyen en esta percepción. La reducción de primeras veces con la edad disminuye la memorabilidad de los días.
y un procesamiento cerebral más lento contribuye a la sensación de que el tiempo transcurre más rápido. No es que el mundo vaya más rápido, es que nuestro reloj interno se mueve distinto. Vivimos en una era digital donde el tiempo se fragmenta entre notificaciones, mensajes y pantallas. Las redes sociales, a las que dedicamos innumerables horas, a menudo nos dejan con pocos recuerdos significativos. ¿Podría la tecnología estar acelerando todavía más nuestra percepción del tiempo? Paul Virilio hablaba de la lógica de la velocidad y Hartmut Rosa de una modernidad acelerada. Ambos sugieren que esta sensación de que el tiempo se nos escapa podría no ser solo un fenómeno biológico, sino también el resultado de una sociedad que nos empuja constantemente a sentir que nunca logramos alcanzar el tiempo. Pero hay un secreto: si nos atrevemos a vivir experiencias nuevas, el tiempo se estira. Aprender un idioma, viajar, jugar o contemplar un atardecer con atención plena hacen que cada momento se sienta tan amplio como un verano de la infancia. No podemos detener el tiempo, pero sí hacer que cada día sea un día para recordar. ¿Qué harás hoy para que el tiempo se sienta más lento?